Les decía que vamos a trabajar sobre las medidas de dispersión, pero a diferencia de la clase pasada, vamos a trabajar con datos agrupados, ¿verdad? La clase pasada pues fue con datos no agrupados, ahora vamos a ver con datos agrupados. Si es posible que habiliten su cámara, mucho que mejor, por favor, para que así yo los pueda ver y poder interactuar mejor, ¿ok? Entonces, gracias. Lo que habíamos visto la clase pasada era esta definición, ¿verdad? Que las medidas de dispersión tratan a través de cálculos de diferentes fórmulas arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable, ¿sí? Lo que estábamos calculando con lo que son las medidas de dispersión, pues es qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? Qué tan separados están unos de otros, a diferencia de las medidas de tendencia central. Entonces, eso es lo que hacemos con las medidas de dispersión, ¿verdad? Y pues ya habíamos trabajado con algunos, como los que menciona acá, ¿verdad? Que las principales medidas de dispersión a las más conocidas son el rango, ya lo conocemos, la varianza también lo trabajamos, la desviación típica también lo trabajamos, y ahora vamos a ver como extra, ¿no? El coeficiente de variación, que eso no lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver ahora, ¿sí? También vimos la definición de la varianza, que la varianza pues es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Es decir, qué tan separados están los datos con respecto al promedio, que es la media, ¿verdad? Media, promedio es lo mismo. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones, ¿sí? Su fórmula es la siguiente y aquí aparece la fórmula. Ojo con esto. La clase pasada vimos la fórmula para datos no agrupados y si ustedes recuerdan, cuando teníamos datos no agrupados, la fórmula solamente llegaba hasta aquí, miren. Esto era la fórmula. Pero ahora como estamos trabajando con datos agrupados, se agrega esta pequeña variable de aquí, ¿sí? Ese es lo nuevo de la fórmula. Todo lo demás es lo mismo. Si quieren ustedes lo pueden comparar con sus notas, ¿verdad? Que supongo que lo tienen en su cuaderno, que la fórmula que vamos a ver para datos agrupados es que se le va a agregar la F sub I. Y la F sub I, ¿qué significa? Pues ya lo hemos trabajado anteriormente, el año pasado igual trabajamos esa definición, que significa la frecuencia absoluta, ¿verdad? Por aquí lo voy a marcar. F sub I, frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, si recuerdan, es la cantidad de veces que aparece cierto dato, ¿verdad? La cantidad literal de veces. Supongamos que, yo qué sé, si hablamos de cuadernos rojos, 5, ¿no? Tenemos 5 cuadernos rojos y 6 cuadernos amarillos. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? Sería 5 y sería 6, la cantidad de veces que aparecen los datos. Ese es el dato nuevo que vamos a agregar. Lo demás, pues, fue lo mismo que, o es lo mismo que la fórmula anterior de la varianza. X son las observaciones o los datos como lo conocemos, N es el número total de observaciones o número total de datos, y X con una línea en la parte de arriba sabemos que significa la media o el promedio, que es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí creo yo que no hay ninguna duda, ¿verdad? O si lo existe, para que me puedan decir. Si hay alguna duda me dicen cuál es su duda, ¿verdad? Y aquí lo resolvemos. Si no, pues vamos a continuar. Y también la nueva definición, que esto pues no lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver ahora, es el coeficiente de variación, ¿sí? Su cálculo se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto, ¿sí? Esta sería la fórmula del coeficiente de variación, ¿sí? Donde este símbolo, pues sabemos que significa la desviación típica. Perdón, aquí es desviación típica, coloqué varianza. Es más, lo voy a corregir de una vez. Aquí es desviación típica. Típica y vamos a ver, ahí estaría, ya lo corregí para que no exista ningún error, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, les decía que para calcular lo que es el coeficiente de variación, simplemente vamos a dividir la desviación típica dentro de la media o el promedio. Aquí dice dentro del valor absoluto de la media. ¿Por qué valor absoluto? Por si algún caso, por ejemplo, la media la tuviéramos como negativo o algo así, pues solamente colocamos el valor sin signo. A eso se refiere lo que es el valor absoluto. Prácticamente es el valor, pero sin signo. No es ni positivo ni negativo, ¿sí? Y este coeficiente de variación pues no tiene ninguna unidad de medida, solamente es un número, un coeficiente. Bueno, esa sería la nueva definición y la fórmula. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Que esto pues lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Solo fue como una pequeña retroalimentación. ¿Puedo continuar
¿O alguien tiene dudas? Yo no lo entendí. ¿Qué parte o qué tema? ¿O todo? El coeficiente de variación. Ah, bueno, el coeficiente de variación pues solamente es un numerito que nos indica, bueno, este coeficiente sirve para sacar el porcentaje, ¿sí? Un porcentaje. Entonces, pero como no estamos viendo directamente el porcentaje, solo necesitamos calcular ese coeficiente, es un pequeño número que vamos a calcular, ¿ya? Y este pequeño número o este coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Pues con esta fórmula. Vamos a dividir la desviación típica, perdón. La desviación típica, sabemos que es simplemente este símbolo, ¿verdad? Dentro de la media o el valor absoluto de la media. La media, pues sabemos que es el promedio, se representa con una X y una línea en la parte de arriba. Y les mencionaba lo de valor absoluto, es por si, por ejemplo, la media fuera negativa o algo así, pues se colocan sin signos simplemente. En pocas palabras, el coeficiente de variación lo calculamos dividiendo la desviación típica dentro de la media, ¿ya? Y el coeficiente de variación se representa por una C mayúscula y una V mayúscula. Coeficiente de variación. Las iniciales prácticamente. ¿Sí? Solamente eso es el concepto y la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿O continuamos? Pero respóndanme. Sigamos, profe. Sí. Diga, profe. Va, perfecto, así es. Bueno, como ustedes me digan ya. Bueno, ejemplo. Trabajar directamente con el ejemplo. Les repito, es muy similar al tema pasado y muy similar al cálculo pasado, pero sí tiene pequeñas cositas que cambian que hace que toda la operación sea totalmente distinta, ¿sí? Entonces, el ejemplo número 1 dice lo siguiente. Calcular la desviación típica, la varianza, el rango y el coeficiente de variación, 4 cosas, de las edades de las personas indicadas en la tabla siguiente, ¿sí? Y la tabla que nos aparece es esta de acá, donde pues aparecen las edades de las personas, ¿verdad? Edades en años, por ejemplo, las personas que tienen de 0 a 4 años, ¿cuántas personas hay? 7. Las personas que tienen de 4 a 8 años serían 11. Y las personas que tienen de 8 a 12 años serían 7, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra tablita donde nos damos cuenta que ya los datos son agrupados, ¿sí? Ya no son individuales, sino que están en ciertos grupos. Y esta agrupación pues puede variar dependiendo del problema. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a obtener el número total de datos. ¿Recuerdan cómo sacar el número total de datos? Cuando tenemos una tablita con frecuencias, es simplemente, por si no se acuerdan, ¿verdad? Sumar toda la frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso, pues voy a sumar las frecuencias de las edades, que estarían 7, 11 y 7. 7 más 11 más 7, pues nos da resultado de ¿cuánto? De 25. Entonces ya tengo mi primer dato. Número total de datos, 25. ¿Y cómo lo obtuve? Sumando todas las frecuencias, ¿ya? Ahora, vamos a calcular primero que nada la varianza. Ya teniendo la varianza, pues ya podemos calcular la desviación típica y después lo que es el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces la fórmula de la varianza la volví a copiar por aquí, que es la que había colocado al principio, que si recuerdan, que es la varianza, este símbolo al cuadrado, es igual a la sumatoria desde el primer dato hasta todos los datos que nos aparezcan, de cada dato menos la media elevado al cuadrado, multiplicado ahora por su frecuencia absoluta y dividido dentro, y toda esta suma dividida dentro del total de datos, pues ya me daría lo que es la varianza. Y para esto, pues los vamos a ir organizando en una tablita donde vamos a ir llevando paso por paso hasta llegar al resultado. Aquí está mi tablita. Lo primero que voy a hacer es colocar X, mis datos, ¿verdad? Pero yo mis datos no los quiero agrupados, yo quiero datos individuales. Entonces, cuando tengamos una agrupación, simplemente vamos a sacar un promedio de los datos. Es decir, los vamos a sumar y los vamos a dividir dentro de 2. En este primer caso sería de la siguiente manera. Si yo sumo aquí estos primeros dos datos, 0 más 4 dividido 2, ¿cuánto me daría? 2. 2, ¿verdad? Así es, 2. Simplemente sumo los dos datos,
de lo que es mi agrupación y lo divido dentro de 2. ¿Por qué? Porque así estoy sacando un promedio. Y así lo voy a hacer con todos mis datos. El siguiente, ¿cuál sería? El siguiente sería 4 y 8. Entonces sumaría 4 más 8 dividido 2. ¿Y eso cuánto me da como resultado? 6. 6. 6. Así es. ¿Y cuál sería entonces la observación de la tercera agrupación o del tercer intervalo? Si tenemos 8 y 12. 10. Correcto, ¿verdad? 10. ¿Por qué? Porque 8 más 12 da 20 y 20 dividido 2 me queda 10. Entonces es lo primero que debo de hacer. Obtener X, este de aquí, miren. Es el primer dato que estoy sacando. X, ¿ya? Después de obtener X, voy a copiar aquí a un lado su frecuencia. Es decir, voy a copiar esto, miren, FI. ¿Y cuál es su frecuencia? Pues aquí mismo me lo está indicando, miren. Son estos números de acá. Lo voy a escribir como otra columna. Aquí lo voy a copiar. FI. De 2 sería 7, de 6 sería 11 y de 10 sería 7 nuevamente. ¿Ok? Ya escribí lo que es su frecuencia. Ahora, si se fijan aquí la fórmula me dice que a cada observación le voy a restar la media. Por lo tanto, yo necesito ahora encontrar la media o el promedio. Y recuerden que cuando son datos agrupados se calcula un poco diferente. ¿Y cómo calculamos lo que es la media de datos agrupados? Bueno, en este caso, pues ya sacamos este valor, ¿verdad? Sacamos X, sacamos las observaciones. Así que cada observación lo voy a multiplicar por su frecuencia y luego los voy a ir sumando, quedando de la siguiente manera. Aquí abajo lo coloqué, miren. Por ejemplo, la primera observación sería 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 7 veces, ¿verdad? Entonces sería 2 por 7, ¿cuánto me da como resultado? 14. 14, ¿sí? Aquí lo coloqué, fíjense. Y eso es lo que voy a ir sumando para sacar mi promedio. Entonces, de la siguiente observación sería esto. El 6, ¿cuántas veces aparece? 11 veces. Por lo tanto, 6 por 11, ¿cuánto me da como resultado? 66, ¿sí? Lo mismo con el tercer dato, cuarto dato, quinto dato, todos los datos que nos aparezcan. La observación lo voy a multiplicar por su frecuencia. Entonces, el dato 7 aparece, perdón, el dato 10 aparece 7 veces, por lo tanto, 10 por 7, ¿cuánto me daría? 70, ¿verdad? Esos datos los voy a sumar. Ahora, después de sumar todos mis datos, lo voy a dividir dentro del total. ¿Y cuál es el total de datos? Lo calculamos al principio. ¿Cuánto equivale? 25, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo aquí para calcular la media o el promedio, 14 más 66 más 70 dividido 25. ¿Alguien que me diga cuánto equivale entonces la media o el promedio, que ya lo haya calculado? 6. Veamos. Lo tengo por aquí. Así es, 6, ¿verdad? Así que la media o el promedio equivale a 6, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos ahora lo que sería cada observación X y ya también tenemos lo que es la media de esas observaciones, ¿verdad? El promedio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a pasar al siguiente paso que sería encontrar esto. Miren, las observaciones le voy a restar la media. ¿Okay? A cada observación le voy a restar la media. Por lo tanto, para la primera observación, ¿cuál es? La primera observación es 2, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor de la media? 6. Por lo tanto, los voy a restar. Y aquí siempre coloquemos valor absoluto. Y como les decía al principio, el valor absoluto es aquel número que no tiene signo, ¿sí? Así que no importa, bueno, sea positivo o sea negativo, no importa, yo solamente quiero el valor. Entonces, de 2 a 6, ¿cuánta diferencia hay? Si yo los resto. 4. 4, exactamente. Entonces, al restar de la primera observación menos lo que es la media, me daría como resultado 4. De la siguiente observación, ¿cuánto sería? 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque el dato es 6 y la media es 6. Por lo tanto, al restarlo, 6 menos 6 me queda 0, ¿verdad? Ahí lo voy a ir agregando. Y por último, de la última observación, ¿cuál sería la resta de la observación menos su media? 4. 4, ¿verdad? Ya tenemos entonces calculado lo de la fórmula, esta pequeña parte. El paréntesis ya lo calculamos, ¿sí? Si se dan cuenta, pues vamos poco a poco, ¿verdad? Después de calcular ya el paréntesis, que es la resta, ¿qué es lo que voy a hacer con esos datos? Me indica la fórmula que lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, cada uno de estos resultados lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, iniciando aquí, el primer dato, 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es?
16. 16, correcto. El siguiente dato, 0 elevado al cuadrado, 0 por 0, 0. Cero. Y el último dato vuelve a ser 4, 4 elevado al cuadrado me da como resultado 16. 16. ¿Sí? Perfecto. Vamos continuando. Ya resolvimos la parte del paréntesis elevado al cuadrado. Fíjense, acabamos de hacer esto, ¿vean? Ahora, lo que voy a hacer es multiplicarlo por su frecuencia absoluta, por FI, para llegar hasta esta parte de la fórmula. Miren, llevaríamos esto. Eso es lo que necesito operar ahora. Por lo tanto, lo escribo aquí, fíjense. La resta de cada observación menos su media elevado al cuadrado lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. Entonces, sería multiplicar este resultado por FI. Y FI, recuerden que lo agregamos aquí al principio, ¿verdad? Entonces, tengo que multiplicar esos dos datos. Por lo tanto, sería 16 por 7. ¿Cuánto daría como resultado? 112. 102. 112. Correcto, ¿verdad? El siguiente, ¿cuál sería el resultado? 0. Cero. Así es. ¿Por qué? Porque al multiplicar 11, que es la frecuencia absoluta, por este resultado que nos dio hace un momento 0, 11 por 0, pues nos da como resultado 0. Y el último, ¿cuánto me daría? 112. De igual manera, ¿verdad? Porque justamente nos resultaron los mismos datos. Ojo que no siempre van a ser los mismos. Aquí coincidió de que sí eran los mismos. Entonces me da como resultado 112. Y de la fórmula, ¿qué es lo que llevamos? Llevamos esta parte, miren. Lo estoy marcando aquí en amarillo hasta por FI, ¿sí? Ya casi estamos terminando con la fórmula. Voy a hacer una pequeña pausa. Les pregunto, todos me van siguiendo, alguien se quedó atrás, alguien tiene alguna duda, quieren ir copiando o puedo continuar. Nueve, profe. Puede ¿No hay continuar, dudas? profe. Puedo continuar. Perfecto. Continúe, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, después de realizar toda esta operación, aquí, lo que habíamos visto la vez pasada, este símbolo significa sumatoria, ¿verdad? La sumatoria desde la primera observación hasta todas las observaciones que nos aparezcan. Entonces, que prácticamente si observamos, pues serían estos resultados, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a sumar todos esos resultados. Y aquí abajo lo pongo. La sumatoria desde la primera observación hasta la última sería 112 más 0 más 112. ¿Cuánto da como resultado? 224. 224. Perfecto. Así es. Ahora, ya que tenemos esta sumatoria, quiere decir que ya tenemos todo esto de acá arriba, ¿no? Ya tenemos listo todo eso. Entonces, ese resultado, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a dividir dentro de n. ¿Sí? Y si n equivale a 25, como notamos al principio, entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Me quedaría de esta manera. Que la varianza, porque recuerden que este símbolo elevado al cuadrado es la varianza, sería igual a 224, que es la suma que acabamos de realizar, dividido 25, que equivale al número total de datos. ¿Sí? Al final, pues realizamos la división. 224 dividido 25, ¿cuánto resulta? 8.96. 8.96. Así es, ¿ya? 8.96. Ahora, ¿de qué datos estamos hablando? En este caso estamos hablando de la edad que está medida en años, ¿verdad? Entonces, el resultado de la varianza sería igual a 8.96 años al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la varianza. Recuerden que la varianza siempre está al cuadrado. Perfecto. Ya llegamos a la primera solución. ¿Qué fue lo que encontramos? La varianza. Ahora, de una vez, teniendo la varianza, podemos calcular la desviación típica. ¿Alguien recuerda a qué era igual la desviación típica? La raíz cuadrada de la varianza. A la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, obtengo la raíz cuadrada de la varianza, o en otras palabras, la raíz cuadrada de 8.96. ¿Cuánto sería? 2.99. Así es. Entonces, la desviación típica, como pueden ver ahí, es igual a 2.99, me dijeron, ¿verdad? Sí, 2.99 Sí. años. ¿Ok? Como saqué la raíz cuadrada, pues obviamente igual le saco la raíz cuadrada a años cuadrados y simplemente me queda en años. Entonces ya encontré la varianza y ya encontré la desviación típica, ¿sí? Entonces, por último, bueno, no por último, sino todavía nos falta. Voy a calcular ahora el rango, ¿ya? El rango. ¿A qué era igual el rango? ¿Recuerdan?
Dato mayor, menor. menor, dato menor. Exactamente. Entonces, si tomamos en cuenta eso, ¿cuál creen que ustedes o qué valor creen que sería el rango? 4. 4. ¿Están seguros? Sí. Sí. Sería 12. ¿Ya? ¿Por qué sería 12? Observemos que el último dato que nos aparece aquí, ¿cuál es? 12. Y el primer dato que nos aparece es de 0. Entonces, el dato mayor es 12 y el dato menor es 0. 12 menos 0 me queda 12, ¿sí? No lo saquen de aquí, ¿ya? Este no, lo sacan de la tablita directamente el rango. Que es desde qué edad hasta qué edad, ¿verdad? Estamos desde la edad 0 hasta la edad 12. Entonces, son 12 años de rango, 12 de diferencia, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el rango. Y por último, calculemos el coeficiente de variación. Y como les había mencionado anteriormente, la fórmula es esta que aparece aquí, que simplemente es dividir la desviación típica dentro de la media, ¿verdad? Del valor absoluto de la media. Entonces, ¿cuál es el valor de la desviación típica? Lo acabamos de calcular hace un momento y dijimos que equivale a ¿cuánto? 2.99. Y el valor de la media que lo tenemos por aquí abajito, ya lo calculamos, que equivale a 6. Por lo tanto, 2.99 dividido 6. 0.50. 0.5. Exactamente, 0.498 creo que queda, ¿verdad? Entonces, al hacer la aproximación, pues nos queda 0.5 o 0.50. Ya tenemos lo que es el coeficiente de variación. Entonces, ya encontramos desviación típica, varianza, rango y coeficiente de variación, ¿sí? Eso sería todo el procedimiento a hacer para calcular estas medidas de dispersión cuando los datos son agrupados. ¿Alguna duda? No. No. Está bien facilito, ¿verdad? No se confundan, repito, con el procedimiento de datos no agrupados, ¿verdad? Cuando solamente aparece cada dato con su frecuencia, ¿sí? A este que está agrupado, porque en un principio puede parecer lo mismo, pero cierto valor cambia y pues ya sale un resultado totalmente distinto.